Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. En este ya lunes 20 de octubre de 2014 estamos en una edición más de losperiodistas.com. Arturo López Juan. Muy buenos días, Víctor Alarcón. Don Arturo, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, una disculpa, estuvimos ausentes por cuestiones de trabajo, Pero, pues vaya, el jueves ustedes aquí estuvieron en el programa, una agenda, pero al otro día, el viernes, colegas, amigos, pues siempre se dice que en Ensenada, cuando ocurre un delito de alto impacto, de inmediato la autoridad y los tres órdenes de gobierno dicen, bueno, Ensenada es una ciudad segura, donde se registran esos hechos de forma aislada, esporádica, ¿verdad? De hecho, sí lo es. Sí. En la estadística, en Sí. el número de homicidios, de delitos. Perdón, en el número de homicidios, de delitos, etcétera, sí lo es. Ensenada sí es uno de los que tienen los índices o indicadores más bajos de todo el estado. Pero poco antes de empezar el programa comentábamos, efectivamente, no es un caso frecuente, no son muy frecuentes los homicidios, aunque ahora no sé cuál es nuestra referencia para decir frecuente, porque la semana pasada mataron a un maestro en Maniadero, y ahora digo la antepasada, pues, ¿no? Sí. Y ahora este homicidio en el Boulevard Reforma. Pero fíjate, y Arturo, comento muy rápido, por cierto que casi me toca, porque llegué como 10, 15 minutos después de que había sucedido enfrente del Carl's Jr., donde fue el homicidio, está el Bancomer, y yo iba a pasar al banco. Y obviamente el tráfico brutal desde, ¿qué te digo? Desde allá, desde la Westman, porque estaba bloqueada la Reforma, entonces lanzaban el tráfico por las calles paralelas. Pero me tocó y escuché por ahí algunos comentarios. Me tocó en el lugar y me sorprendieron tres aspectos que les mencionaba antes de iniciar el programa. Lo primero es la hora. Eran las 10:30, casi las 11 de la mañana. Es una hora de extrema movilidad. Así es. Dos, el lugar, la avenida Reforma, Boulevard Reforma, Sí. es una de las avenidas de mayor tránsito en la ciudad. Y tres, el día, era un día hábil, era un viernes. Es decir, en día hábil, en hora hábil y en lugar concurrido, eso es no tenerle miedo a nada o tener la plena certeza ¿De qué? de que no va a pasar nada. Pues ese es el problema. Si fuese en la noche, en un paraje despoblado, bueno, pues la noche es la madre de los delitos, ¿no? De los pecados. Así es. Pero en el día, a esa hora, etcétera, bueno, eso es a mí lo que me inquietó bastante. Bueno, yo lo que voy es que los hechos violentos como estos y como muchos otros que implican vidas humanas, ¿no? Personas, independientemente de la situación en las que se den, si sea por un asalto, si sea por problemas del narcotráfico, que ahora los homicidios, como el cáncer, ¿no? Todo lo que no sabemos qué es le decimos cáncer, y todo lo que no sabemos quién fue le decimos crimen organizado, ¿no? Así es. O estrés, ¿no? O el estrés. Entonces, igual la autoridad siempre busca, no sé, cubrirse, tratar de aparentar que no pasa nada. Pero lo metieron en esa caja del narcotráfico. No, está metido en la caja de los casos aislados. Así es. Ya. Y yo creo que la autoridad debiera de ser más realista. Aislado o no, es un hecho sangriento, es un hecho lamentable, es una situación que inhibe, en este caso estamos hablando de un empresario, por lo menos hasta el momento, es lo que se sabe y es lo que se puede decir, ¿no? Con cierta tranquilidad informativa, que pues tiene un efecto en la ciudad, y yo creo que lo que debiera buscarse son, primero, pues soluciones, ¿a través de qué? Bueno, pues a través de la vigilancia y de la presencia policíaca, que es un problema que estamos padeciendo en la ciudad. Como tenemos la ciudad todavía llena de baches, de basura y demás, con falta de alumbrado, también tenemos una ciudad con un alto índice de inseguridad, a lo mejor no de tantos hechos violentos, pero sí de inseguridad, porque desde el momento en que la vigilancia policíaca es escasa por la falta de patrullas, por la falta de elementos técnicos, desde ese momento debe ser una preocupación por parte de la autoridad mejorar esa parte. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que la acción
inhibitoria, ¿no? Aquella que tiene como objetivo prevenir que ocurran este tipo de situaciones, son las que eventualmente nos van a dar un mayor margen de tranquilidad, ¿no? Y eso es lo que debiera procurarse, más que estar negando si ocurren o no las cosas, ¿no? Sí, lamentablemente cuando en Ensenada se registran delitos de alto impacto, luego nos ponen en el mapa, ¿no? O sea, son delitos que trascienden más allá. La persona que asesinan, bueno, es un empresario de 38 años de origen armenio, propietario de una maquiladora, tiene otros socios aquí en Ensenada, especulan, bueno, la información extraoficial de que había ido al banco a recoger parte de la nómina, entró a este negocio de comida rápida y a la salida, pero a la salida para reingresar a la Reforma, ahí se da a plena luz del día, el día en que también por aquí estaba en este puerto el gobernador y el titular de Conagua, donde pues la nota tendría que haber sido pues ya la confirmación de la planta desaladora y todo este tipo de asuntos, o sea, como un hecho de esta circunstancia, bueno, le da un vuelco y pues sí, podemos varias ocasiones decir que son hechos aislados y esporádicos, pero en una ciudad como en Ensenada, a esa hora en ese lugar, coincido con Víctor, pues es un mensaje muy preocupante, o sea, y pues sí, podemos varias ocasiones decir que son hechos aislados y esporádicos, pero en una ciudad como en Ensenada, a esa hora en ese lugar, coincido con Víctor, pues es un mensaje muy preocupante, o sea, el que alguien se atreva a quitarle la vida a otra persona de esa forma, en el día, el lugar y la hora, deja mucho, o sea, de que el clima de impunidad, cuidado con él, o sea, aquí hacen lo que quieren, pues, y no les va a pasar nada. Eso es algo que sí preocupa. Y fíjate, según como se desprenden de los hechos, efectivamente, este empresario entró al negocio de Cars Jr., ya ves que tienen una ventanita donde te atienden en el vehículo, el autoservicio, ¿no? Exactamente. Él probablemente entró por ahí, compró lo que iba, y al ir saliendo en la banqueta o cerca de la banqueta, lo estaba esperando el sicario o los sicarios, y ahí mismo, en la banqueta, saca la pistola, dispara, le rompe los vidrios, lo mata, se suben a un vehículo blanco, creo era un Nissan o Impala, un vehículo blanco, un Altima, ajá, y lo abandonan ahí en el local, o perdón, en el edificio de Telnor, por la Boulevard Ramírez Méndez, a 2 calles. El monto de lo hurtado del robo son 50,000 pesos. Sí. No da un homicidio de ese tamaño como para 50,000 pesos, digo. No es que yo tenga un tabulador de cuánto se cobra por matar a alguien, sino que tú ves el valor del vehículo, o sea, con simples analogías, pues, el valor del vehículo, de la propia pistola, o sea, no es para eso. Yo no creo, pues, que haya sido el móvil por robarle 50,000 pesos, o quizá pensó que llevaba más dinero, quién sabe. Lo que a mí sí me pone los pelos de punta es que si eso sucede a la salida de un centro comercial a esa hora, en ese día, en esa calle, puede pasar en cualquier lugar, ese es el problema. Sí. Y que la autoridad diga que es un caso aislado me preocupa más, porque lo que debe decir es que le preocupa como nos preocupa a nosotros. Claro. Y entonces nosotros tendremos la certeza de que quien está a cargo de eso le va a poner atención. De otra manera me está diciendo que no van a hacer nada, porque es un caso aislado, o sea, no lo tomen en cuenta, pues. Sí, no, y aquí lo más preocupante es que ese tipo de negocio de comida rápida generalmente van niños, pues. Pues sí. O sea, van las familias, porque los niños son los que se les antoja lo que ahí dan. Esos negocios son para niños. Exactamente. Ahí, y para niños grandes. Exactamente, porque ligan, o sea, atrapan a la familia entera y el horario y el día, pues sí, ¿qué le vamos a hacer, no? Y acababa de ser quincena y son lugares que... ¿A poco creen que esta panza es vegetariana? Sí, no, pero mira, cerraron la Reforma, ahí está, pues sí, plena luz del día. Sí, mediodía. Casi mediodía en la mañana. Entonces, comenzó a circular esta información de inmediato, los periódicos la montaron en sus portales, pero pues este tipo de situaciones espero que la ciudad esté un poquito mejor vigilada
y que pues la autoridad correspondiente haga su trabajo y esclarezca este homicidio, porque pues no podemos acostumbrarnos, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Ahora, en el mapa de recientemente, pues organismos internacionales han hecho un mapa de cuáles son los principales conflictos que agobian a los países. Por ejemplo, eso preocupa más. En África, de 54 naciones, 35 tienen conflictos armados. O sea, es impresionante, además del problema del ébola, ¿no? Pero imagínate, o sea, más de la mitad del continente africano en conflicto armado, o sea, eso es tremendo. En otros lados hay otro tipo de problemas que tienen que ver con la falta de empleo, el desempleo, en Europa, la inestabilidad monetaria, en fin. Pero a México lo pintan ya en rojo por la inseguridad. Bueno, estamos registrados como un país con conflicto armado. Exactamente. O sea, no tenemos una guerra formal, ni siquiera tenemos una guerra civil, pero estamos viviendo un conflicto armado, ¿no? Sí, como el de Colombia contra los cárteles de la droga. Estamos considerados en esa misma categoría. La misma categoría que está, lo mismo que está ocurriendo en la Unión Soviética, ¿no? En Rusia, ¿no? Sí, con este con otro Ucrania. país, Con Ucrania. Con Ucrania. O sea, estamos clasificados en la misma clase de país, independientemente de que los conflictos tienen origen distinto. Allá estamos hablando de un movimiento separatista y aquí estamos hablando de una confrontación entre delincuentes y la autoridad. La verdad es que ni siquiera sabemos a ciencia cierta cómo están dándose las cosas, sobre todo por lo que estamos viviendo en Guerrero y en Michoacán. Que en Michoacán hemos estado ha bajado el nivel de las noticias, pero no quiere decir que el conflicto se haya superado. Fíjense, yo leí hace poco tiempo que en México, en la guerra contra el narcotráfico, había 3 veces más muertos que los que hubo en la guerra de Irak la que emprendió Estados Unidos en Irak para derrocar a Saddam Hussein. Sí. Allá hubo 20,000 muertos, aquí hubo 60,000 solamente en el último periodo de Calderón, que por cierto las cifras no han bajado. Pero sí, esta es una lucha contra el crimen organizado. No es el caso, bueno, no sabemos si es el caso de lo que nos ocupa hoy en el de Ensenada, pero la actitud de la autoridad, amigos, es lo que nos debe a nosotros marcar pautas, ¿no? Decir, bueno, cuando el crimen organizado estaba posesionado de los mercados, de las rutas, etcétera, del país, Vicente Calderón, presidente de México antes que Peña Nieto, emprende una lucha contra el crimen organizado. Sí. Sí, Felipe, dije Vicente. Sí. Bueno, es Vicente son Fox. 12 años. Y luego Vicente, Sí, Vicente con Fox. frecuencia los digo. Antes lo decía de broma, ahora ya se me quedó. Sí. Lo que pasa es que, bueno, esa lucha era totalmente válida, aceptable, necesaria, importantísima. La lucha contra el crimen organizado. El problema son los daños colaterales, como es el ejército, y en el ejército no andan así como que con permiso y el otro. Entonces hay violación de derechos, hay confusiones, hay muertes accidentales, en fin. Pero digo, no es que las haga menos, lo que digo es que es como una especie de consecuencia por el momento de emergencia que vive el país. Pero bueno, el asunto continúa y lo que vemos ahora es un poco menos de cobertura, nada más menos de cobertura en la parte de los crímenes de impacto. Sí. Pero con que hubiese actitud, y me refiero ahora sí a la alcaldía, al presidente municipal, con que hubiese actitud de nos preocupa, es grave, vamos a atenderlo, ya, ok, tranquilos, ¿no? Ya alguien a cargo. Bueno, pues lo que tanto se cuestionó de que durante el sexenio de Calderón de 65,000 muertos y no sé qué, bueno, ahora se está haciendo... No, ya ni la cuenta llevamos. Ya ni la cuenta llevamos, pero está bien, urge que se esclarezca la desaparición de estos 43 normalistas. Y que se sepa quiénes son todos los cuerpos. Y todos los demás. O sea, todos los cuerpos que están apareciendo en las fotos. Exactamente. ¿No? Van a tener que pagar el corte. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos.